compartir algunas fotos, agradecerles a todos por estar acá, agradecerle a Leonardo, a Eduardo, Charlie, que nos apoyaron en esta idea que es empezar un ciclo de charlas que lo que pretende es acercar el trabajo entre nuestra especialidad, que es la imagenología o el diagnóstico por imágenes, los clínicos, con algunas áreas clínicas con las que tenemos particular afinidad, y por eso vamos a hacer este ciclo de cuatro charlas de diferentes temas que son muy importantes. Agradecerle a Fernando, con quien hace años trabajamos juntos, pero bueno, Fernando es también profesor agregado de neurocirugía y es neurocirujano de la institución. Y bueno, elegimos este primer tema para comenzar. Ya tenemos confirmado el que viene a modo de información. Ya Álvaro les dijo que les va a llegar la información por vía mail, pero la próxima va a ser el miércoles 28 de junio. Va a ser acá mismo y vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular, sobre todo accidente cerebrovascular isquémico. Va a participar el doctor Cacciatore del equipo de CTI con la parte clínica y tratamiento médico, y va a participar también el doctor Crosa con la parte de encare, diagnóstico endovascular y tratamiento endovascular, y vamos a participar nosotros con la parte también de diagnóstico y estrategia diagnóstica. Así que esa va a ser la segunda. Después en julio vamos a tener otra más y en agosto vamos a cerrar el ciclo, que espero que en los años siguientes lo podamos seguir haciendo para ir mejorando. Y bueno, vamos a empezar con esta charla. Vamos a dividir en dos partes. Yo los voy a aburrir en la primera y el doctor Martínez los va a levantar en la segunda. Así que yo voy a hablar de diagnóstico, como tienen ahí, voy a hablar de técnicas de imagen y de estrategia diagnóstica. Voy a profundizar en algunos aspectos, pero voy a ser muy general, sobre todo en el encare diagnóstico de este tema. Y elegimos este tema por varios motivos. Uno se mete hoy en internet y encuentra muchísimas cosas. Esto lo hice como ejercicio ayer de noche, estaba aburrido, buscando tarea para mis residentes, y me puse a googlear tumores cerebrales. Hay muchísimas campañas a nivel mundial. Quizás en nuestro país no es un tema tan difundido en cuanto a una política de salud, pero sí a nivel mundial hay muchísimas campañas. Ahí tienen algunos ejemplos: Reino Unido, Australia, en Estados Unidos, en otros países de Europa pueden encontrar muchísimas campañas que van todas a favor del diagnóstico precoz, de favorecer la investigación en esta área, porque como ustedes saben es un área en donde la mortalidad es muy alta, y así como en el resto de la oncología en los últimos años se han producido numerosos avances, en el área de los tumores cerebrales, si bien también hay avances, su impacto en la mortalidad no ha sido como en otras áreas de la oncología. Siguen viendo acá, por ejemplo, tienen alguna comparación. Esta es una campaña del Reino Unido en donde comparan las tasas de sobrevida a 5 años, cánceres más frecuentes, y ven cómo los tumores cerebrales siguen teniendo tasas de mortalidad a 5 años que son muy negativas. Y esto lleva a que aparezcan muchísimos trabajos publicados en los últimos años y que siempre tienen algunos ejes: el diagnóstico, no solo imagenológico, sino también la patología, el diagnóstico molecular y por supuesto el tratamiento, que es lo que después Fernando va a hablar. Algunas cosas interesantes que también encontré buscando información general y dirigida a la población: hay muchos mitos con respecto a cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo en los tumores cerebrales. Ahí tienen ejemplificados algunos. La historia familiar: hay un porcentaje no despreciable de tumores cerebrales que tienen una incidencia hereditaria, también la edad y la raza, la exposición a ciertos químicos y también a las radiaciones, eso está claramente demostrado, y la no historia de varicela. La varicela ha sido consignada como un factor protector, entre comillas, frente a la aparición de tumores cerebrales. Y lo otro que en los últimos años ha tenido mucho empuje es la asociación entre la radiación electromagnética que reciben nuestros teléfonos celulares y la incidencia de los tumores cerebrales. Esto ha surgido porque desde el año 2006 para acá hay muchísimos trabajos estadísticos que muestran un aumento paralelo del uso de los teléfonos celulares con la incidencia de los tumores cerebrales. Hay muchísimos trabajos que muestran cómo, según nuestro tamaño, el grado de penetración que hay de las ondas electromagnéticas cuando utilizamos nuestros teléfonos y su grado de impacto sobre, o potencial impacto sobre el ADN celular, los cambios necesarios para que aparezcan tumores. A pesar de ello, la FDA tiene publicado hace unos pocos años que no existe o que no hay evidencia de que vincule la exposición o el uso de los teléfonos celulares con el aumento de riesgo de tumores. Pero bueno, es algo que todos sabemos, todos escuchamos, hay muchísima información acerca de este posible vínculo. Otra cosa que es muy importante en los tumores cerebrales es que hasta hace muy pocos años, sobre todo en nuestro medio, el paciente con un tumor cerebral era
prácticamente un paciente condenado a no recibir tratamiento muchas veces o a una sobrevida muy corta y muy mala calidad de vida. Y en realidad, con los avances que han habido en el diagnóstico, en los tratamientos oncológicos y también en el tratamiento quirúrgico, vamos a ver que eso en realidad no es un concepto que se aplique tanto. Vamos a hacer una primera parte en donde vamos a hablar de semiología, de conceptos generales. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una sospecha de que haya un proceso expansivo intracraniano, cómo lo encaramos desde el punto de vista de las imágenes y cómo podemos llegar al diagnóstico. Después nos vamos a meter en la segunda parte de la charla en elementos un poco más específicos y al final en algunos avances y en esas nuevas técnicas cómo nos ayudan al diagnóstico. Habitualmente el radiólogo recibe ese término, el paciente tiene un PEIC, o queremos saber si el paciente tiene un PEIC, un proceso expansivo intracraniano. Es un término muy inespecífico, muy confuso. Hay una gran cantidad de procesos que pueden ocupar espacio dentro del cráneo, y no solo los tumorales, también los no tumorales. Y habitualmente los procesos que son tumorales tienen una forma muy limitada de presentación. Vamos a ver que habitualmente son lesiones masa, o sea, lesiones que ocupan espacio en el cráneo, que se acompañan de edema, que tienden a realce con el medio de contraste habitualmente. Vamos a ver después algunas de esas características. Y otro punto importante cuando nos enfrentamos a un paciente con un PEIC, y sobre todo con un PEIC de probable naturaleza tumoral, y voy a tratar de abordarlo, es qué método diagnóstico usamos. No voy a meterme en discusiones de costos o de disponibilidad, me voy a meter en una discusión académica. ¿Qué es mejor cuando nos enfrentamos a un paciente con un probable PEIC y un probable PEIC de naturaleza tumoral? Si la tomografía o la resonancia, y vamos a tratar de ver alguna justificación con respecto a ello. Otro elemento que me parece importante, y como hay muchos clínicos en la audiencia, me parece importante, a veces el clínico espera del radiólogo un diagnóstico mágico, y no somos magos, ni mucho menos. Necesitamos mucha información. A veces el diagnóstico de tumor no está en la imagen. El diagnóstico de tumor, como de otras cosas, está en un dato mucho más importante, o en algo mucho más importante, que es el propio paciente. ¿Sí? Mucha información que el clínico nos da nos puede ayudar mucho a pensar que una imagen, yo después les voy a mostrar ejemplos de imágenes que son exactamente iguales, pero que los diagnósticos son muy diversos, y la clave está en correlacionar esos hallazgos de la imagen con características del paciente. La edad del paciente, si hay antecedentes patológicos. No es lo mismo un paciente oncológico que un paciente que no tiene ningún antecedente oncológico. No es lo mismo un paciente VIH, no es lo mismo un paciente con factores de riesgo cardiovascular, o sea que esa información es muy importante. Y también la forma de presentación es muy importante, o sea, la forma de presentación clínica, un cuadro brusco, no brusco, un cuadro con fiebre, sin fiebre. O sea que para nosotros es muy importante que esa imagen se interprete siempre en el contexto de un paciente, de una clínica. Y obviamente el tercer paso sí es las características de la imagen. El primer método, la tomografía computada, que es el del cual vamos a hablar. Ahí tienen sus características, es un método muy disponible en nuestro medio. Si uno compara con datos de la OCDE, de la Organización Panamericana de la Salud, la tomografía es un método disponible, el costo es relativamente bajo, y además es un método que tiene una particularidad, es de fácil interpretación. Es un método que un médico poco entrenado puede realizar una buena interpretación de las imágenes, pero tiene algunas particularidades negativas, por llamarlo de alguna manera. Es un método que utiliza radiaciones ionizantes, todos tenemos que saber, los radiólogos lo manejamos muy bien, pero todos los médicos y los vinculados a la salud tenemos que saber que las radiaciones diagnósticas constituyen la principal fuente de radiación externa que recibimos a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante recordar que cuando uno está indicando una tomografía o haciendo una tomografía, le está dando una dosis de radiación a ese paciente. Por lo tanto, tiene que estar muy justificado la utilización de este método. Si estamos frente a un paciente con un potencial tumor, vamos a necesitar contraste, el medio de contraste que es a base de yodo, con todas las particularidades que esto tiene, la posibilidad de reacciones adversas, nefropatía inducida por yodo, alergia. Y además, otra característica que tiene es que la tomografía, a pesar de ser un método muy bueno, tiene poca especificidad. Y ahora vamos a ver algunos motivos por los cuales es un método poco específico. Sí es muy sensible, pero es una técnica poco específica. Ahí tienen lo que podemos hacer con tomografía. Son imágenes del tomógrafo que tenemos en la institución. Podemos hacer todo esto, la tomografía convencional, por llamarlo de alguna manera, con una muy buena resolución anatómica. Es una técnica que nos permite ver muy bien la anatomía, supra, infratentorial,
aquel viejo concepto de que la fosa posterior se veía muy mal en tomografía ya no es así. Hoy en día los tomógrafos permiten estudiar muy bien también la fosa posterior, podemos estudiar muy bien el cráneo, hacer muy lindas reconstrucciones 3D y con contraste podemos hacer angiotomografía e incluso estos estudios que están acá abajo que son de perfusión cerebral, después vamos a ver algún ejemplo de para qué sirven. La tomografía sin duda que sigue siendo un método con excelente sensibilidad, pero su especificidad es muy baja. No estoy hablando solo para los tumores, esto es para casi toda la patología del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Una tomografía negativa nos asegura que el paciente probablemente no tiene ningún proceso patológico intracraniano, pero un hallazgo positivo tiene muchos diagnósticos diferenciales. Su especificidad es muy baja y eso es lo negativo de la tomografía. Hasta hace pocos años era nuestro método de manejo. Incluso muchos pacientes se operaban solo con tomografía, la resonancia era muy limitada en su acceso, pero bueno, hoy en día tenemos que compararlo necesariamente con la resonancia, que es el método de elección que después vamos a ver. Dos palabras más para ejemplificar lo de las radiaciones. Insistimos mucho, no lo hacemos por deformación de nuestra especialidad. Hay una política en toda Latinoamérica y en todo el mundo de concientizar al personal de la salud, médico y no médico, acerca del uso de las radiaciones ionizantes. Ahí tienen una comparación del porcentaje de radiación anual que recibimos y ustedes vean que la mayoría de las radiaciones que recibimos externas son vinculadas a la medicina. La exposición solar también juega, por supuesto, los viajes en avión, pero hay que recordar que siempre que indicamos un método de imagen radiológico estamos dando una dosis de radiación ionizante. Ahí tienen alguna comparación de los distintos métodos. Las tomografías están en el sector medio, ¿sí? O sea, cuando utilizamos una tomografía estamos en dosis intermedia, los métodos de medicina nuclear van hacia arriba, los métodos de radiología convencional van hacia abajo. Y acá tienen un estudio, este es del Reino Unido, donde compara la contribución de la tomografía a la dosis colectiva que uno recibe por radiaciones médicas, y ahí tienen más o menos una rutina de cráneo, lo que contribuye comparado con otros estudios. No es de las tomografías que más irradian, pero sí contribuye de una forma significativa al diagnóstico. A pesar de esto, hoy en día, y en nuestro país por suerte es así, contamos con equipamiento muy moderno que tienen posibilidades de controlar las dosis y de bajar estas dosis y terminar trabajando con dosis efectivas más bajas. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede hacer una exploración de rutina en un paciente traumatizado y utilizar una dosis de rutina estándar de 1 milisievert, 0,7 milisievert, que es un paciente que se hace una tomografía por un evento puntual. En un paciente que es oncológico, por ejemplo, y que sabemos que vamos a tener que repetir nuestros estudios tomográficos a lo largo de un periodo de tiempo y que la dosis de radiación va a ser acumulativa, uno puede empezar a controlar las dosis de esos pacientes y trabajar en dosis más bajas, de forma tal que el paciente tenga un impacto que no sea tan negativo sobre su dosis acumulativa total. Y esto se puede hacer, incluso se puede hacer de forma automática. En algunos centros uno puede dejar trabajos a baja dosis y hacer todos los estudios tomográficos a baja dosis de forma tal de no generar daño en los pacientes. Un daño teórico, pero un daño que incluso en algunos países ya ha tomado una arista o un camino médico-legal. Hay muchos países del norte, tanto de Europa como de Estados Unidos, que es obligatorio, después que cada paciente se hace un estudio radiológico, sea convencional o tomografía o de intervencionismo, que se vaya con una cartilla de dosis, que sepa cuál fue la dosis que se le administró, y el paciente debe estar en conocimiento de eso, y en su historia clínica está la dosis acumulativa después de cada estudio que el paciente se realiza. O sea que probablemente en los próximos años en nuestro país también tomemos ese camino. Lo otro es el medio de contraste. El medio de contraste es una sustancia exógena, es un fármaco, modifica el comportamiento de los tejidos. En tomografía usamos un contraste a base de yodo, ¿sí? Es un medio de contraste yodado, que es una sustancia que, como principal efecto adverso, que es una sustancia nefrotóxica directa, o sea, solo por administrar medio de contraste yodado vamos a tener nefrotoxicidad, va a impactar diferente según nuestro estado general y según nuestras características particulares. En resonancia, en cambio, podemos tener el concepto de que el medio de contraste es relativamente inocuo. No es nefrotóxico directo, sí puede secundariamente en un paciente con compromiso renal generar alteraciones, pero no son sustancias directamente nefrotóxicas. La posibilidad de una reacción adversa es muy pequeña, miren la comparación. Las reacciones graves con incidencia en la morbimortalidad son de 4 cada 10.000 en medios de contraste yodados.
Muchos autores dicen que es mucho más bajo que esto. 4 cada 10.000 parece un número importante, pero no es un número muy significativo si uno lo ve en el total de dosis que se usan por día en cualquier país del mundo. En cambio, con el gadolinium se consideran excepcionales tener una reacción grave. Por lo tanto, no hay problemas con el uso del gadolinium, salvo en situaciones muy puntuales. El enfermo renal crónico en etapa terminal puede ser el único problema que tengamos con el medio de contraste de resonancia. Una cosa importante es eliminar un mito también. El medio de contraste no hace aparecer lesiones. El medio de contraste, yo esto siempre lo digo, lo dibujo así. El medio de contraste es algo que los radiólogos utilizamos para ver el comportamiento de una lesión. No es que por dar medio de contraste aparezca maravillosamente una lesión. Si una tomografía sin contraste está bien interpretada y es negativa, el medio de contraste no hace aparecer lesiones, las visualiza mejor o nos permite analizar sus características. Por eso no hay trabajos que demuestren, por ejemplo, en procesos expansivos intracraneanos, que la tomografía con contraste tiene mayor rendimiento que la sin contraste. Es como un mito que se ha llevado adelante durante años, pero no hay ningún trabajo que lo avale con evidencia. Y lo otro importante es que desde el punto de vista médico-legal, y esto es claro porque han habido algunos juicios o algunos problemas médico-legales con la administración del contraste, la legislación actual en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo terminan concluyendo que la administración del medio de contraste es decisión del especialista que lleva adelante el procedimiento. Y esto es un tema que no es menor, porque no nos exime de responsabilidad al radiólogo que el clínico me pida el estudio con contraste o que me lo pida sin contraste. Es una decisión que tiene que tomar el radiólogo si considera que es necesario administrarla y de común acuerdo con el clínico por el daño potencial que se genera. Pero la responsabilidad médico-legal, si pasa algo, termina recayendo sobre el radiólogo, aunque el clínico escriba en la historia: yo le pedí con contraste. Eso es así en nuestro país, en Argentina no es así. La responsabilidad es del quien pide el estudio, pero la legislación nuestra nos hace que seamos responsables nosotros. En definitiva, vamos a comparar la tomografía con el segundo método. Capaz que alguien que se encarga de la gestión no le gusta que yo diga que la resonancia es mucho mejor, pero es mucho mejor. Pero es mucho mejor por varias cosas, y vamos a compararla con la tomografía. En Uruguay hay buena disponibilidad de la resonancia. En teoría hay buena disponibilidad. El número de resonadores, potenciales usuarios, da una relación muy buena si uno lo compara con números de la OCDE, por ejemplo. El tema es que todos los resonadores están concentrados en una región geográfica y eso limita el acceso en algunos casos. El costo, desde el punto de vista de la radiología, se considera adecuado. Relación costo-beneficio, obviamente que es un método mucho más caro que la tomografía, pero en relación costo-beneficio, la relación costo-beneficio es mucho mejor. La interpretación es más compleja, acá se hace un poco más difícil interpretar las imágenes porque tenemos más información, pero tiene muchas ventajas. No utiliza radiaciones ionizantes, podemos hacer todas las resonancias que queramos a cualquier paciente, el medio de contraste que usamos es inocuo, como ya dijimos, y lo más importante, la especificidad es alta. Para procesos expansivos intracraneanos y diferenciar tumoral de no tumoral, estamos en un 100% de especificidad. Después podemos meternos en subtipos de tumores, pero que una resonancia no nos dé el diagnóstico de lesión tumoral versus no tumoral es una situación excepcional y que habitualmente es una mala interpretación de las imágenes y no porque el método no nos permite desplegar o obtener la información. Esto es una resonancia. En resonancia el concepto es diferente. En tomografía uno se enfrenta a un grupo de imágenes y son esas las que tenemos. Podemos obtener una angio nada más. En resonancia tenemos una galería de imágenes. Ahí la luz no me deja ver bien, pero ustedes leen en los informes, hay secuencias potenciadas en T1, en T2, en FLAIR, gradiente, y así podemos ir yendo. Esas son las técnicas que llamamos convencionales o técnicas anatómicas. Como ustedes pueden ver, la anatomía se ve mucho mejor en los estudios de resonancia. Podemos dar medio de contraste, como está acá abajo con gadolinium, o podemos hacer estudios angiográficos que no tienen la resolución de la angio-TC, pero podemos hacer estudios angiográficos sin darle contraste al paciente, o sea que podemos hacer angioresonancia sin gastar medio de contraste y sin agredir al paciente. Y además, en los últimos años aparecieron toda esta galería de cosas que a nosotros nos gusta mucho, tienen colorcitos, que son las que llamamos las técnicas funcionales. Técnicas que después vamos a ver algunos ejemplos de cómo aportan. Entonces apareció algo que se llamaba la difusión,
la fracción de anisotropía y estas hermosas reconstrucciones de vías nerviosas, que ahora vamos a ver algunas, estudios de perfusión con contraste, sin contraste, y estudios funcionales como la tractografía, por ejemplo, e incluso la resonancia funcional. Después vamos a ver un par de ejemplos de resonancia funcional. O sea que la resonancia nos abre un capítulo o una cantidad de información que es muy superior comparado a la tomografía. ¿Qué nos puede pasar cuando nos enfrentamos a un PEIC? Esos son 6 pacientes, todos con PEIC, y ven que todos son muy parecidos. Esos son imágenes de resonancia con contraste, y ahí tienen 6 imágenes que más o menos, si las miramos, todas las lesiones son iguales. Todas son lesiones redondas, todas están en los hemisferios cerebrales, todas tienen realce en anillo, todas tienen necrosis. Y analizadas así, uno no puede avanzar mucho en el diagnóstico. Y cuando las empezamos a analizar, tenemos diagnósticos claramente diferentes. Metástasis, glioblastoma, pero tenemos abscesos, tenemos hematomas, tenemos enfermedades desmineralizantes, tenemos radionecrosis. Podríamos llegar por el camino sencillo y rápido. Llamamos a Martínez, le abre el cráneo, toma una muestra y anatomía patológica nos dice qué es. Pero con toda la información que tenemos vamos a ver que podemos ir por un camino no invasivo a por lo menos decirle al neurocirujano probablemente esta es una lesión benigna, maligna, no tumoral, después les voy a mostrar ejemplos. O sea que con las imágenes y sobre todo con resonancia vamos a ver que esos 6 diagnósticos que están ahí los podríamos hacer perfectamente con una resonancia más o menos completa, con técnicas funcionales y con una buena interpretación. Vamos a empezar por la semiología. Cuando vemos un paciente con un PEIC, a veces no vemos el PEIC, a veces tenemos signos indirectos. Uno mira sobre todo en la tomografía y no ve el proceso expansivo intracraniano, entre comillas, pero sí ve signos indirectos que nos ponen en la pista de que puede haber un proceso expansivo. Y esto es muy importante para la gente que está en emergencia o en la guardia. A veces cuando uno interpreta una imagen y la lesión no se visualiza directamente, lo digo entre comillas, y bueno, uno puede ver que los tumores a veces no se expresan por sí mismos en tomografía, pero se expresan por su repercusión. Entonces uno puede ver la distorsión anatómica que generan. ¿Sí? A veces los tumores no se ven directamente, pero sí generan distorsión, y a veces un ventrículo un poco más comprimido nos puede poner en la pista que desde ese lado del hemisferio puede haber algo que está comprimiendo y distorsionando la anatomía ventricular normal. Solamente una simetría ventricular puede poner en evidencia de algún tipo de proceso expansivo del lado izquierdo. A veces no vemos el tumor y vemos edema. Esta es una tomografía sin contraste del paciente que hizo un cuadro progresivo y lo que tenía era una aripodensa digitiforme. No estamos viendo el tumor, de hecho se le hizo contraste a ese paciente y en esa área no apareció una lesión que captara contraste, pero sí hay un área de edema vasogénico, y el edema vasogénico es muy sugerente de una lesión expansiva tumoral, a diferencia de otros tipos de edema que son vinculados sobre todo a lesiones vasculares o a lesiones infecciosas. También los signos de hipertensión endocraniana pueden ponernos en la pista. A veces hay desplazamiento o desviación de estructuras. Esto es un ejemplo bastante clásico. Ahí uno lo mira y no ve una lesión, pero sin embargo hay un desplazamiento y una distorsión anatómica de la corteza. Por suerte nuestro cerebro o nuestras tomografías de cráneo son simétricas. Uno puede comparar siempre un lado con el otro, y ahí estamos viendo un proceso expansivo que se ve mal o se visualiza mal porque tiene la misma densidad que el parénquima, o sea que en tomografía se comporta con la misma tonalidad de grises que el cerebro normal. Entonces tenemos que buscar signos indirectos como la distorsión anatómica y la compresión de la corteza. Este es el caso de un meningioma, por ejemplo, que tiene esa particularidad. A veces puede aparecer alteraciones de la circulación del líquido. Este es otro paciente que se presentó clínicamente con signos de hipertensión endocraniana, y en la tomografía lo que veíamos es una dilatación del sistema ventricular. No veíamos el tumor, pero sí veíamos unos ventrículos laterales muy dilatados, de forma bilateral y simétrica, con edema transependemario, y el tercer ventrículo normal y el cuarto ventrículo normal, o poniéndonos en la pista de un patrón obstructivo. Y bueno, había una pequeña lesión en el agujero de Monro, como era un quiste coloide, que se traducía por esa hidrocefalia, y en tomografía no se había visto bien. Y también los signos, de herniación, que pueden también ser, ya hablando de más gravedad, herniaciones transcontoriales o sulfalcinas como elementos sugerentes del efecto de masa.
Después sí, tenemos otras situaciones en las cuales vemos el tumor, aparecen signos directos. Y antes de uno ponerse a decir qué tipo de tumor es, tiene que hacer o analizar algunos signos básicos. Por ejemplo, un paso muy importante en todo análisis de lesiones tumorales es muy importante si la lesión es intra o extraxial, o sea, si la lesión está dentro del parénquima o si está fuera. Si está fuera del parénquima, como en este caso, que es una lesión bien periférica y que está apoyada sobre la voz y que no está dentro del parénquima cerebral y que solo distorsiona, el diagnóstico es muy sencillo. Aunque no le haga ninguna imagen más, eso tiene una alta probabilidad de ser un meningioma porque es la lesión extraxial más frecuente del paciente adulto. Por lo tanto, aunque no la pudiera analizar mucho en detalle y aunque no viera la imagen, si un residente me llama por teléfono y me dice tengo una lesión extraxial en un paciente adulto apoyada sobre la voz, si tiro a pegar meningioma, estoy pegándole prácticamente al tumor más frecuente extraxial que hay a nivel intracraneano. O sea que uno se puede manejar también con esa frecuencia si llega a la conclusión de que la lesión es una lesión extraxial. Pueden estar vinculadas al aura madre o a veces al hueso. Ese es otro ejemplo de un paciente con una metástasis y en este caso también la lesión no está en el parénquima está respetado, pero como ustedes ven, esa gran lesión que está ahí sustituye el hueso. El epicentro es el hueso, está en la calota, crece para adentro, crece para afuera, tiene necrosis. En un paciente adulto probablemente sea una metástasis, aunque pueda haber otros diferenciales, pero probablemente por frecuencia sea una metástasis. Después las lesiones pueden ser intraaxiales, estar adentro del parénquima, y ahí vamos a ver ejemplos de lesiones que están en el cerebelo. Después vamos a ver que si tenemos un paciente adulto que tiene una lesión en el cerebelo y que es tumoral, el diagnóstico es de metástasis. Es por lejos la lesión más frecuente de la fosa posterior del adulto, no así con el niño, en donde los diagnósticos son otros y después los vamos a repasar. O sea que un paso importante cuando evaluamos nuestras imágenes es si está dentro del parénquima y si es supra o infratentorial. También si es superficial o profunda. Por ejemplo, esas lesiones que tenemos ahí, que captaron mucho contraste, son profundas, están rodeando la superficie ventricular y es muy típico de un linfoma, que es otro de los posibles tumores que pueden estar a nivel intracraneano, que después vamos a ver otros ejemplos. Pero a veces hay lesiones que están tan profundas que están adentro del sistema ventricular, como esa. Uno puede reconocer en resonancia que esa lesión que tenemos ahí, supratentorial, está adentro de los ventrículos, completamente rodeado. Y si pensamos o repasamos la anatomía, dentro de los ventrículos no hay mucha cosa. Dentro de los ventrículos hay líquido cefalorraquídeo, están los plexos coroideos, o están las paredes que tienen neuronas o glía, y en ese caso era un tumor de plexo coroideo. Si pensamos lo que hay en ese espacio anatómico, seguramente encontramos cuál es el origen o la población celular que origina ese tipo de lesión. Otro paso semiológico importante es el número de lesiones. Cuando uno cuenta las lesiones, los diagnósticos cambian radicalmente, porque el número de lesiones habla en parte de la fisiopatología, de cómo se produjo la lesión. No es lo mismo tener una lesión única, donde a veces es más difícil decir, bueno, eso es un glioma de alto grado o es una metástasis. De ahí tengo dos lesiones muy parecidas, las dos tienen necrosis central. Clásicamente se decía esta que está acá, mide más de 4 centímetros, tiene mucha necrosis y es muy heterogénea, es un glioma de alto grado. Esta que está acá es más redondita, sus contornos trazados a lápiz, no tiene edema, es una metástasis. Bueno, la patología definitiva de estos dos fue exactamente al revés. Este era un glioma de alto grado y esto era una metástasis de un tumor indiferenciado de pulmón, una metástasis muy agresiva y que tenía un comportamiento diferente al habitual. O sea que a veces solo por sus características no podemos llegar. También puede haber lesiones únicas que sean abscesos. Siempre repetimos, los abscesos cerebrales se producen por mecanismo hematógeno y tienden a ser múltiples porque van por vía hematógena, pero en realidad la mayoría de los abscesos cerebrales son únicos, más de las 2/3 partes son únicos. O sea que el absceso cerebral puede ser perfectamente una lesión única y, como ven, se ve muy parecido a la imagen anterior, también con un reverso en anillo y también con necrosis central, que en este caso es contenido purulento. Y también puede haber lesiones vasculares. A veces los hematomas toman un aspecto que es un poco heterogéneo. Hoy vimos un hematoma de un caso del círculo donde era difícil decir en la primera si era tumoral o era un angioma cavernoso. Entonces a veces los hematomas pueden tomar un aspecto diferente a lo habitual. Diferente es que cuando las lesiones son múltiples. Si uno tiene lesiones múltiples en un paciente adulto, lo más probable es que sean metástasis.
¿sí? Si bien también estadísticamente muchos pacientes tienen metástasis únicas, pero metástasis es un buen diagnóstico. Lesiones infecciosas en los VIH, uno tiene lesiones múltiples, son infecciosas, les podemos dar ejemplos. Pero después aparecen los pacientes que tienen enfermedades mielinizantes, y a veces tienen enfermedades mielinizantes como esto, ¿sí? Enfermedades desmielinizantes que le llamamos pseudotumorales,